exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tenemos a ti, Señor, si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. Oh no, oh no, no me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Jesús. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control de todo, Señor. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. Tú nos llenas. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Porque en ti estamos completos, Señor. Porque en ti encontramos la plenitud. Nuestro Salvador,
no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Así es, Señor. En ti estamos completos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria para siempre, y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria para siempre. Tuyo es todo el honor. Dios, y Dios, en lo imposible te adoramos. Tú eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Yeah. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria para siempre. Tuyo es todo el honor. Dios, Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor para siempre. Para siempre. A ti es toda la gloria, Señor. Nada hay imposible para ti. Eres Dios sin igual. Majestad, gloria a su majestad. Jesucristo,
Cristo merece todo honor para siempre. Majestad, reino y autoridad. Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Majestad, majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad. Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Cristo murió y resucitó y hoy es Señor. Y hoy es Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor para siempre. Repite fuerte después de mí, dice: oh, aleluya, fuerte. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Él es fiel. Oh, aleluya, fuerte. Te exaltamos. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Y gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. ¿Y dónde quedó ese grito de gozo? Viene. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Él es fiel. Oh, aleluya. Te exaltamos. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Mil gracias. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Y gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, tú has sido fiel.
Hoy vamos a hablar de ese tema que está marcado allá en la pantalla. Nosotros necesitamos no solamente el día que estamos celebrando las mamás, pero necesitamos siempre estar en casa. Y yo hablando con una mamá hoy, de verdad, hablé con mi mamá hace 2 días, el viernes. Y dije, mira mamá, feliz día. Y mi mamá vive en los Estados Unidos. Y fíjense que los Estados Unidos se celebra de otra forma. En los Estados Unidos no tienen una fecha establecida como nosotros. No es el 10 de mayo, sino es siempre el segundo domingo de mayo. En cualquier día que sea, cualquier fecha que sea, es el domingo. Para que sus hijos no tienen que trabajar, pueden estar con la mamá, etcétera, en lo que ellos piensan. Pero yo le llamé el viernes celebrando el día de mamá. Y ella dice, pero no es el día de mamá. Yo dije, aquí sí. Ella me dijo que no, acá no. Y gracias por la llamada, pero tengo la obligación de llamarle otra vez hoy. Y las mamás pueden ser exigentes, pero es por tanto amor. Y hablaba con una mamá hoy en la mañana y ella me dijo, mira, yo tengo un hijo quien atiende muy bien esos detalles. Y yo digo, ¿por qué? De los 3 solamente hay uno. Es porque todavía es soltero. El ambiente, la situación de vida, por bien o mal, nos afecta, aun cuando no queremos. Pero también creo que afecta a nosotros en la forma en que servimos a Dios. Porque vivimos en un mundo real. O mejor, yo puedo preguntarles, porque yo sí vivo en el mundo real. A lo mejor ustedes no. A lo mejor ustedes viven en un mundo muy especial. Pero a mi mundo tengo gente quien me molesta. En mi mundo llego a hacer compras y tiene fila. A mi mundo existen los tránsitos. Y en mi mundo hay cositas de la vida que hacen un poquito más difícil cada vez. Y en el mundo real donde estamos, ese puede afectar la vida, porque el medio ambiente nos afecta. Tanto como si subimos o bajamos a nivel del mar, vamos a respirar con más oxígeno. El mundo, pues el ambiente en donde estamos nos va a afectar. Y si la iglesia vive en ese mundo, porque si calculamos todas las horas del día, todas las horas que lleva el día a una semana o un mes, y comenzamos a hacer las cifras, vamos a encontrar muy rápido de que pasamos muy poco tiempo dentro del templo de la iglesia y mucho más tiempo ajena. Y si es el asunto, ¿cómo podemos vivir de forma que agrada al Señor? Es tiempo, yo creo, de regresar. No podemos sufrir de una escasez de pasión. Debemos ser siempre apasionados por el Señor. Necesitamos tener solamente un Dios. Ese fue uno de los 10 mandamientos y todavía es vigente. Todavía necesitamos vivir con corazón completamente entregada a Dios. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso en ese día. Vamos a ir a un texto, porque siempre estamos haciendo referencia a los textos que hemos leído durante la semana, y estamos leyendo por otra vez el libro de Génesis, y esos textos vamos a estar. Y fíjense que voy a comenzar en capítulo 34 y verso 30, pero necesito recordarles de qué había pasado. Me parece como el medio ambiente de Jacob y toda su familia le está afectando. Lo que pasó es que esa familia vivía en el mundo real, en cual el mundo atacó a la familia. En particular, una de las hijas de Jacob, Dina, fue atacada, violada, y luego, después de saber eso, no solamente la familia, no solamente Jacob, no solamente sus hermanos, no solamente ese lado, pero el otro lado, toda la ciudad, porque fuera de uno de esos hombres más distinguidos de la comunidad, todos estaban enterados. ¿Y qué pasó? 2 de los hijos de Jacob se levantó y mataron ellos toda la ciudad. Fíjense. Y aquí llegamos a texto.
Dice, entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví: me han provocado un problema muy serio. Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque si pensamos en la condición de la vida hoy, no podemos entender qué es la circunstancia. Pero en aquel día no es como hoy. Sí, hoy tenemos un poquito de competencia entre una comunidad a otra. Incluso uno dice, yo soy de Chapala, y otro dice, yo soy de Ajijic, San Juan Cosalá, y todas esas cosas. Pero en aquel día las ciudades se levantaron. ¿Por qué? Porque tenía familia. Y cuando una ciudad fue atacada, las ciudades vecinas iban a estar enteradas porque son primos, es familia. ¿Me expliqué? Entonces, Jacob les dice a Simeón y a Leví: me han provocado un problema muy serio. Porque aun cuando ya no tiene nada de esa ciudad, va a tener otro problema. Dice así: de ahora en adelante los cananeos, los fereceos, habitantes de ese lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Y entrando en, ese es el último verso del capítulo 34, y capítulo 35, verso 1 dice: Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir en Betel. Erige ahí un altar a Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a Betel, ahí construiré un altar a Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con las aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de una encina que estaba cerca de Siquem. Aquí tenemos un texto, sigue leyendo, disculpa. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque el terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así con Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque ahí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Entonces aquí tenemos un texto y es muy interesante, porque me parece como el ambiente de Jacob le estaba afectando. ¿Cómo puedo yo decir? Porque dice en capítulo 35, después de esas circunstancias, después de estar en medio de tantos problemas, dice Dios a Jacob: desháganse de los dioses extraños. Eso es interesante. Porque si imaginamos y si pensamos, meditamos en quién es Jacob, es el nieto de Abraham. Abraham tenía tanta relación con Dios que Dios podía decirle: mira, que vayas de ese lugar, busca el lugar. Y Abraham caminaba con obediencia. Cuando nació Isaac, el padre de Jacob, tenía tanta obediencia a Abraham que estaba listo de sacrificarle al Señor. Isaac también tenía una relación de poder con su Dios, orando por su esposa, porque no podía dar o no podía concebir. Entonces ellos nacieron como un milagro, Jacob con su hermano. Y Jacob, incluso cuando tenía problemas, estaba huyendo y tenía un encuentro divino con Dios, en cual luchaba con Dios, en cual estaba viendo ángeles subiendo y bajando. Tenía un momento increíble allá en ese otro terreno, otra tierra de su mamá. Se casó con 2 hermanas. Y allá Dios le reveló la forma en que ganar todo el ganado por sí. Ese es Jacob. Uno puede imaginar entonces, siempre va a ser muy fiel a Dios, porque está bajo una sombra de bendición divina de Dios. Pero dice Dios a Jacob: desháganse de los dioses.
¿cómo es posible que un hombre de Dios estaba llevando una familia con varios dioses extraños? Otros. ¿Cómo es posible? ¿Y qué relación tiene esa con los problemas que estaba sufriendo la familia? Yo no sé. Solamente yo puedo decir que cuando dice en ese verso 1 de 35, ponte en marcha y vete a Betel, a vivir a Betel, erige ahí un altar. Cuando dice en verso 2 luego, desháganse de todos, es como Dios está diciendo, algo está pasando mal aquí. Déjeme decir que en el ambiente, en el momento, podemos identificar unos de los dioses principales de aquella zona. Una de esas fue la diosa de sexualidad, de ese ambiente. Y yo no sé qué estaba pasando. Y no estoy acusando a Dina de nada. Pero cuando estaban sirviendo y invita a ese Dios con lujería y Dios en su vida, yo no sé, puede ser que su vestuario, puede ser que parte de esa, pero aún con esa fue la culpa del hombre, le atacó. Pero estoy preguntando, ¿de qué nivel estaba metida la familia en esos otros dioses para provocar tantos problemas? No, mira, no estoy diciendo que cuando no tenemos otros dioses nunca vamos a tener problemas. Aun cuando somos siervos de Dios Altísimo, sí vamos a sufrir. No creemos de revés que pecado es la razón de cualquier enfermedad. Yo he visto los santos enfermos y también los malvados de buena salud. No creemos de nada. Pero estoy preguntando, ¿de qué relación tenía? Porque estaba pasando esos problemas y la voz de Dios llegaba diciendo, desháganse de esos otros dioses, vaya a otro lugar, no queda en ese ambiente nada más, porque la familia no fue suficiente, porque la palabra de Dios nos habla claramente acerca de esa, porque dice en Gálatas, cuando Pablo nos está hablando a través de esa carta que escribió, dice en capítulo 6 y verso 7, no se engañen, a Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y si estamos nosotros de corazón conectados con Dios, entonces qué bueno. Pero si estamos mezclando un poquito. Déjenme decirles que cuando dice Dios, sé fecundo, o cuando dice multiplíquense, no está hablando de los dioses que tenemos. No, pero eso es lo que pasa. Un creyente fiel a Dios dice solamente a Dios, voy a servirle solamente a Él. Y si en un momento hace un pacto, una decisión, puede ser por un camino muy, no tan obvio, pero una desviación leve, que dice, solamente es mi pasatiempo. Y yo he visto esos, que no es algo mal lo que tiene, pero comienza a crecer ese deseo, ese pasatiempo, esa otra cosa. Y de repente es un Dios en su vida. Y yo he visto que cuando permitimos un Dios, rápidamente son 2, 3, 5. Se multiplican. No es nada mal tener una pantalla. Aquí en la iglesia tenemos pantalla. Pero yo conozco unos que a tener la oportunidad de tener una pantalla, de repente dice, no estoy satisfecho con este de 55, necesito de 70 pulgadas. ¿Y qué hacen? Día tras día se van para rendir homenaje a su pantalla. Pero también puede ser de buena. Nosotros, ese es el problema, que a veces los dioses podemos esconder. Y en la familia de Jacob estaban escondidos, pero fueron mezclados con los dioses del área, de ese ambiente.
Y Dios dice, mira, cuando nosotros estamos en medio sembrando esas cosas, siempre vamos a estar cosechando. Es la ley de Dios. Y no importa si en ese lugar o otro, de verdad si están ustedes sembrando ahorita en ese lugar algo y de repente quiere cambiar y mudarse a otro lugar, allá va a recibir la cosecha porque es una ley de Dios. La vida no cambia. Y 1 Corintios capítulo 15, también Pablo escribiendo, dice en verso 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nosotros necesitamos entender entonces que Dios no es de uno de esos quien cambia su opinión. Nosotros podemos entonces ser afectados por las otras personas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Vivir siempre afuera? ¿Alejarnos siempre de ellos? ¿Vivir 24 horas al día dentro del templo? No, no podemos. Porque no es el plan de Dios. Dios quiere que seamos sal y luz en la tierra. Pero ¿qué pasaría si dejamos de ser luz? Si dejamos de ser sal, porque tenemos amistades con esos. De repente sus dioses también son nuestros. Y ese es un problema. Nos va a afectar. Porque las promesas de Dios siempre son. No podemos esconder los pecados por siempre. Dios sabe que tiene adentro de la familia un Dios. Y de verdad la familia sabe. Aun cuando es solamente la culpa de una persona, todos saben. Porque se afecta. Afecta el ambiente familiar. Como cristianos necesitamos cuidar muy bien. Y como en la familia de Jacob tenía ese problema, pero no puedo yo decir que solamente fue desde el lugar donde estaban viviendo, que agarraron todos esos dioses. No, llevaban incluso dioses. Tenemos antes de esa historia, porque comenzábamos a leer en capítulo 34 de Génesis, en capítulo 31, en cuando estaba saliendo de la tierra de su suegro Jacob, con toda su familia. Dice precisamente que Labán, el suegro, estaba llegando diciendo, ¿dónde están mis dioses de mi casa? ¿Qué pasó? Su esposa los había agarrado. Y no me puede decir que Jacob no sabía nada por todo ese tiempo. A lo mejor en el principio fueron escondidos, pero un día va a reconocer, un día va a saber. Dice en el texto, pero Raquel luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo de montura de camello, se sentó sobre ellos. Labán, su papá, el suegro de Jacob, los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Y luego se despidió. ¿Y qué pasó? Nosotros solamente podemos imaginar que llegaban a la comunidad, llegaban donde estaban juntados en capítulo 34, 35 con esos dioses. Y de allá se multiplicaron aceptando a todos los otros. A todos los otros. Entonces, cuando vivimos por Dios, tenemos solamente un Dios. Y es interesante porque la hija violada no es la hija de Raquel, sino de su hermana. Uno puede decir, no es justo. Si Raquel era quien hizo ese pecado, si Raquel era la persona en quien aceptó a otro Dios, entonces ¿por qué no caía sobre ella en los problemas? Y de allá unos comienzan a hablar de maldiciones generacionales. Déjame decir que no existe. No existe. El profeta Jeremías nos dice claramente que había dicho antemano que los padres comieron uvas agrias y por eso los dientes de los niños fueron mal. Pero no va a decir nada más, porque cada quien paga por sus pecados. Cada uno de nosotros tenemos, pero de fin de cuentas, cuando hay pecado en la familia y lo permitimos, somos cómplices de ese pecado. Si levantamos y oramos y decimos, Señor, yo no puedo echar afuera ese ídolo ni ese Dios de mi casa porque pertenece a mi hermana, pertenece a otra persona. Pero orando, haciendo guerra espiritual, qué bueno. Pero al revés, si solamente aceptamos y dice, mira, no es mío, pero ¿qué quiere? Entonces estamos de acuerdo. Y ese estaba afectó tanto a la familia que
no Raquel, sino su sobrina fue violada por el ambiente de aceptar a otros dioses. Y nosotros tenemos que responder. No es que no podemos vivir en una familia mixta, podemos decir, porque esa es la vida real. Fíjense en lo que Pablo dice en 1 Corintios 7 y verso 12, porque unos van a escuchar y dice, Dios le dije que tenía Jacob con toda su familia huir a otro. No siempre necesitamos huir, necesitamos hacer guerra. Y dice en verso 12, a los demás les digo, yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano, y fíjense, cuando Pablo dice aquí, no es mandamiento del Señor, no está diciendo que no es la palabra de Dios. Él no está diciendo, es mi opinión personal, pero si quiere, acéptalo o no. No está diciendo esa. Él simplemente está diciendo, ese no es mandamiento del Señor, no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, pero es la voluntad de Dios. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Entonces, de los demás les digo yo, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Y tengo que explicar lo que dice en ese verso 14 después de leerla. Dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. No es decir que cuando nosotros estamos casados con un hombre y una mujer que no es creyente, que automáticamente es creyente. No está diciendo eso. Está hablando de los hijos cuando se nazcan. Puede ser parte de la familia de Dios hasta la edad de entendimiento, en cuando tiene que hacer la decisión propia. Son santificadas, es lo que está diciendo. ¿Cómo podemos nosotros decir eso? Si así no fuera, sus hijos, está hablando de los hijos. Si no fuera así, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Porque él está diciendo, mira, va a haber una casa, un hogar de guerra espiritual siempre. Porque no puede controlar el creyente lo que el no creyente está entrando en la casa. Pero tiene que levantarse y decir, no estoy de acuerdo de esa. Está orando, está diciendo, Señor, purifica mi casa. Lleva convicción sobre mi cónyuge. Así es lo que está diciendo. Y dice, en tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso sabrás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso sabrás a tu esposa? Entonces, no está animándonos de huir del ambiente, sino de reconocer el ambiente y hacer guerra, hacer nuestro trabajo en el hogar, en la casa. Es difícil, de verdad, porque un creyente, cuando es una familia de creyentes, tiene un refugio. Después de trabajar en el mundo, con todos sus problemas, puede regresar a casa y estar tranquilos, porque aquí estamos en casa de creyente. Pero otros no disfrutan de esa. Tienen que regresar y aún están haciendo guerra espiritual. Entonces oramos por esos quien viven en familia, quien no es creyente. Yo también quiero animarles. Ahorita, creo que fue ayer, recibí un mensaje de texto de uno de los misioneros que apoyamos. Y no voy a usar su nombre porque luego vamos a publicar en internet el video. Pero uno de los misioneros que apoyamos. Esos misioneros tienen 2 hijos. Un hijo que tiene 3 años y una hija quien no ha cumplido ni 1 año. Y me escribió diciendo, por favor, pastor, ora por nosotros. Ahorita en el Medio Oriente está este tiempo de Ramadán.
Es ese tiempo santo de Islam. 30 días en cual están ayunando. Déjame decir que en ese Ramadán no es ayuno como imaginamos nosotros. Simplemente es que no comen durante luz de día. Y en la noche son borrachos. Fiestan, comen más y beben más que en los otros días. Pero llaman un tiempo santo por la religión islam. Y me escribió diciendo: pastor, en el año pasado, todas las noches, mi hijo en ese momento tenía apenas 2 años. Lloraba toda la noche viendo a la ventana por el ambiente de guerra que tiene. Y ahorita estamos en el 5º día de Ramadán y está regresando otra vez. Y primera vez yo estaba pensando, pues, ¿por qué no mandamos un poquito de dinero para que salen de ese lugar y estar en otro país por esos próximos 25 días y no sufrir de tanto? Pero no están pidiendo de eso, están pidiendo de oración porque quieren hacer guerra espiritual. Guerra espiritual. Entonces oren por los misioneros, específicamente los quienes están viviendo en ese ambiente dentro del mundo musulmán, para que el Señor le está apoyando y protegiendo en su casa, en su trabajo, etc. Entonces Pablo está animando a los esposos, a las esposas de hacer guerra, no separarse, pero entra. ¿Y acaso con el testimonio? ¿Acaso con la fidelidad? ¿Acaso con todo el corazón entregado a Cristo Jesús va a ser salvo al otro? Eso es lo que nos toca. No podemos simplemente decir, ok, entonces, porque ese he escuchado de unos. Pastor, es porque mi esposo no es creyente y me dice que si voy con él, él va a venir conmigo el domingo. No podemos hacer tratos para simplemente los dos tienen menos de Dios. Seamos nosotros 100% entregados a Cristo Jesús. Siendo rodeado de pecado es razón de hacer guerra espiritual, no es razón de huir. Eso es lo que necesitamos entender. Y los problemas que Jacob tenía les amenazaban. Y dice primero que su hija fue violada. Yo he escuchado incluso de todo, no es por pecado, no es por otras cosas. Yo he escuchado de un misionero quien su hija fue violada en el campo. ¿Qué debía hacer? ¿Huir? Están en medio de guerra. Pero por los problemas, en ese caso de Jacob, tenía una mezcla, tenía otros dioses en su vida. Y Dios está escuchando todo. Puede imaginar, y yo sé que va a ser difícil, vivir en un lugar donde el encargado, el gobierno, la autoridad tenía tanta corrupción que podía violar a tu hija y nadie hace nada. No puede imaginar un lugar en donde los líderes están con tanta corrupción que pueden hacer cualquier cosa que quieren hacer. Nadie puede imaginar momentos así. ¿O sí? Vivimos en un mundo de mucho pecado. Vivimos con corrupción también. Pero no significa que necesitamos huir. También los problemas de Jacob estaba encima cuando sus hijos se levantaron para sacar venganza. Dios dice que venganza es mía, no es nuestra obligación. Pero me parece muy raro ese texto porque dicen esos 2 hijos, mira, hemos visto que no hiciste nada cuando estaba enterrado Jacob de Yeser, junto con toda la familia, junto con toda la ciudad, no hizo nada. Ese también se repitió en la familia de David, ¿recuerda? Esa es la razón que Absalón tenía tanto rencor hacia su papá David por no hacer nada cuando fue violada su hermana. ¿Recuerda? Nosotros tenemos que entender que los problemas
alrededor de nosotros. Puede ser nuestro si también invitamos a sus dioses, a los pecados. Nosotros tenemos que odiar el enemigo, no hacer tratos con él. Necesitamos hacer guerra. No debemos nosotros ser los quien dice, mira, solamente voy a estar dentro del templo para ser santo siempre. No, yo quiero ser uno de esos quien quiere hacer guerra y correr hacia los límites para salvar, para rescatar a todos que sea posible. Muchos he visto que cuando sufren de problemas, como en el caso de Jacob, cuando tienen esa, y puede Jacob responder, qué malo, yo sirvo a Dios Altísimo y permitió ese pasó con mi hija. Pudiera culparle a Dios. Y yo he visto unos creyentes, si Dios me trata así, no quiero servirle. He visto. Pero en cambio, Dios está invitándonos a su presencia. No huir de su presencia. Cuando tenemos muchos dioses, uno puede imaginar, entonces Dios no me quiere. Pero es al revés. Dios llegó a Jacob y está hablando con él. Mira, Jacob, que vayas a ese lugar. Mira, Jacob, que desháganse de toda la familia de esos dioses. Está todavía invitándole a su presencia. Fíjense en lo que el profeta Joel dice en capítulo 2 y verso 13. Rásquense el corazón y no las vestiduras. No está hablando siempre Dios de un mover de un lugar físico a otro. No está hablando de algo externo, sino de corazón, regresando de corazón a Dios. Dice, vuélvense al Señor su Dios. Y esos no estaban con Dios, no estaban contentos ni viviendo con Dios. Pero escuchen lo que fue la palabra de Dios. Dice, porque Él es bondadoso y compasivo. Aun cuando estaban sirviendo a otros dioses, aun cuando tenía otra agenda, Dios dice, yo todavía tengo compasión. Todavía quiero extender mi bondad hacia ustedes. Porque soy lento para la ira y lleno de amor. Es lo que Dios está diciendo. Él no quiere castigar. Él no quiere castigarnos. El texto aquí de Joel nos indica que Dios no siempre busca otro lugar, pero siempre busca el corazón. Que llegamos, y no es en esa mañana, esa tarde, una invitación de que el esposo busque el corazón de la esposa. No estamos nosotros por examinarles a otras personas, sino es una invitación de parte de Dios de examinarnos a nosotros mismos, a ver si por solamente paso a paso, poco a poco, no estamos en ese mismo. De que en vez de tener un solo Dios, tenemos esa, no, pastor, no es un Dios, es un pasatiempo. Ese pastor no es un Dios, solamente disfruto de esa. Yo no estoy juzgando, pero sí había llegado a un nivel en que es otro Dios. Dios es un Dios celoso. No quiere compartir su amor con nadie. Necesitamos amarle a Él primero y sobre todo. Y cuando Jacob regresa a Dios, ese no significaba que de repente no tiene ningún problema, pero esos problemas se dejó atrás. Ninguna de las ciudades decidió de perseguirles. Fue ya saliendo de esa, y Dios como su guardaespaldas. Dios estaba caminando con ellos. Y esa es la promesa, no que nunca sufriremos los problemas, sino que Dios siempre estará con nosotros. Y es una bendición. Porque obviamente Jacob tenía muchos problemas. Luego, después de ese momento, el texto llega a la muerte de su amada. Y luego llega a unos momentos en cual la familia estaba sufriendo. Incluso uno de los hijos desapareció. José terminó en Egipto. Y luego la familia no tenía nada que comer. Tenía que mandar todos los hermanos a Egipto para comprar.
Y luego tenemos esa familia en esclavitud. Tenemos muchos problemas para marcarles. Pero fíjense, de corazón querían a Dios. Y los problemas no iban a ganar sobre nosotros, porque aun cuando estamos con los problemas, si estamos de corazón con Dios, entonces podemos ser siempre amados. Como dice ese texto de Joel, porque lento para la ira, quiere extender la compasión, el amor hacia nosotros. No es un momento de desahogarnos de Él, sino de otros dioses. No es un momento de huir de Él, sino de otros dioses y clamar a Él. Somos sellados. Y cuando digo sellados, ese es un tema que quiero invitarles a estar con nosotros los viernes a las 6:45. Comenzábamos hace unos 2 días un nuevo estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y en ese primer capítulo estuvimos parte de tiempo hablando de verso 12, en cual dice, cuando Juan estaba viendo a Jesús, dice que vio al Hijo de Hombre caminando entre los candelabros. Y hablábamos un poquito de esa, porque el texto nos revela que los candelabros fueron las iglesias. Y en siguientes capítulos tiene 7 iglesias que está por recibir una carta. Y cuando Juan estaba en la isla, estaba viendo a Jesús caminando dentro de las iglesias. Qué bendición saber que cuando estamos en la iglesia, que Dios, que Jesús siempre camina entre nosotros. Y era Él quien estaba poniendo la lámpara, el aceite, estaba trabajando y mandar la gloria de Dios Altísimo para que la iglesia, como un base de una lámpara, pueda extender la luz de Jesús a toda la comunidad. Ese es nuestro trabajo. Pero también el texto de Apocalipsis va a hablar de que los creyentes son sellados, son marcados, que todo el mundo puede reconocer quiénes son los creyentes. Y cuando nosotros somos de corazón con Dios, entonces vamos a ser sellados y reconocer el llamado que tenemos de extender y hablar con ellos. Vamos a estar corriendo y trabajando y ministrando entre ellos, y nunca vamos a estar contaminados con los dioses de ellos, porque somos de corazón. Pero incluso tenemos en esas iglesias unas cartas que tenía que escribir a la iglesia, a la ciudad, por ejemplo, de Éfeso, que había perdido su primer amor. Comienza a extender y a aceptar a otras cosas. También el salmista nos dice a Dios que quiere volver a su primer amor, la pasión de su salvación. Nosotros a veces es tiempo para hacer inventario de la vida propia y decir: Señor, solamente quiero a ti. Quiero desahogarme de todas esas cosas y solamente servirle a ti, Señor. Porque el deseo de Dios es lo mismo. Nunca ha sido su deseo que en el momento de la salvación trasladarnos a los cielos. Ya va a ser bueno, ¿no? Entregamos la vida a Cristo y de repente estamos en el cielo. Jamás tenemos que pedir perdón otra vez, porque ya estamos. Jamás vamos a equivocarnos. En el momento de entregar la vida de Cristo, estamos. Y solamente unos poquitos para testificar que se quedan en la tierra. Estuviera buena, ¿no? Pero no fue el plan de Dios. Porque Jesús dice en Juan 17: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Quién es los? Nosotros, los discípulos, los creyentes. El mundo va a odiarnos porque no son del mundo, porque no pertenecemos al mundo. El problema con la familia de Jacob es que ellos trataban de pertenecer parte de la comunidad. Mira, también nosotros somos como ustedes. Déjanos pasar y comprar aquí. Y sacaban los mismos frases y acentos y dicen cosas y son uno de nosotros ahorita. Pero dice Jesús que no somos del mundo, no somos del mundo. Verso 15 es lo que dice Jesús:
no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. En otras palabras, por favor, Dios, que dejen a ellos hacer guerra y estés siempre a su lado. Nosotros, en otro texto, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Hace unos mes y medio más o menos estuve en el mercado Abastos haciendo compras. Cuando uno trataba de hablar conmigo en inglés, digo trataba porque fue su buen intento, y respondí a él en el español. Y luego dice, pero ¿eres ciudadano? Y yo le pregunté, ¿de qué? No, pues, no sé, ¿eres ciudadano mexicano o del norte? Y yo le pregunté, entonces, ¿quieres saber la ciudadanía principal? Y él me dice, sí. Entonces tenía que explicar que ninguno de esos, porque soy ciudadano del cielo. Y comencé a evangelizarle. No fue la pregunta que él quería, pero fue la respuesta que Dios quería por él. Ganando un poquito de tiempo, estaba explicándole de que Dios quiere que nuestro corazón sea completamente en Él y no pertenecemos en ese mundo nada más, etc. Pero eso es real. Tenemos que vivir esta día tras día. Pero mientras es real, no significa que no vivimos en el mundo real. Yo inicié esa tarde diciendo que yo vivo en el mundo real, donde hay tránsito, donde hay fila, donde hay problemas. Yo vivo en el mundo real y creo que ustedes también. Pero la pregunta no es si vivimos en otra parte, si estamos permitiendo que ese mundo real nos afecta, o si nosotros estamos haciendo la guerra suficiente para que estamos afectando a ellos. Y quiero invitarles a hacer ese inventario. Y si has perdido la pista, si estás desviado un poquito, tiene ese que antes de llegar en la tarde hoy no pensaba que era un Dios, solamente es algo que disfrutamos, puede decir, pero que cada uno comienza a analizar con la ayuda del Espíritu Santo y entregar su vida otra vez 100% a Él, porque Él quiere todo el corazón. Inclina tu rostro conmigo, por favor.